Esta clínica empezó a funcionar en mayo del 2010. Arrancó con 300 y pico de pacientes y hoy a la fecha tenemos más de 14,000. Estamos atendiendo alrededor de 500 pacientes diariamente. Esta clínica, podríamos decir, es la única en su especie en toda Latinoamérica. Nos decía OPS, por ejemplo, que ellos no tienen una clínica donde se atiendan única y exclusivamente adultos mayores, que eso es lo que nos caracteriza. Uno de los problemas principales que hemos encontrado es el problema del fluido eléctrico. Los problemas de energía nos han venido generando una serie de descomposiciones en equipos tanto médicos como no médicos. Me refiero a aires acondicionados, baterías de computadoras, equipos de oficina que han sido dañados por las fluctuaciones energéticas, y se nos descompuso el equipo de rayos X de la unidad, que es de las cosas pues de mayor costo y más sentidas que tenemos, porque implica que tenemos que estar enviando a los pacientes a otro lugar a que se tomen las radiografías, y eso pues en el desplazamiento de los adultos mayores siempre significa no solamente un gasto al bolsillo de su pensión como tal, sino también un peligro para ellos, puesto que deambulan en la calle, se montan en los buses, y a veces pues personas que sufren de una serie ya sufren de algún tipo de discapacidad física. Algunos estudios de la empresa distribuidora revelaron efectivamente que el consumo que nos estaban brindando era muy poco en relación a lo que la clínica estaba demandando. Digo que aquí ha aumentado la afluencia de pacientes porque también ha aumentado la afluencia de especialistas. Cuando yo ingresé aquí había muy pocos especialistas, ahorita tenemos bastante rango, prácticamente solo nos falta ginecología. Estamos bastante lastimados. En realidad es un problema bastante grande. En este momento, por ejemplo, no tenemos rayos X, el equipo de rayos X está dañado. ¿Por qué se dañó? Yo lo utilizo bastante. Tengo que mandar radiografías para ver a los pacientes con cálculo. Los mandamos a los pacientes a otro lugar a hacer la radiografía. Si no tienen los recursos, no van, porque tienen que pagar el transporte para ir. Incluso dos pacientes me dijeron eso hoy. No puedo ir porque no tengo con qué ir a hacérmelo, y el taxi es caro, esa situación. Entonces, no se lo van a tomar. Hay atraso entonces en el diagnóstico, hay atraso en el tratamiento. El paciente se nos puede complicar, y simplemente porque no tenemos ahorita el equipo, y el equipo está dañado desde hace bastante rato. Igual el equipo de ultrasonido también está dañado, y yo utilizo prácticamente diario el equipo de ultrasonido para ver si hay cálculos, para ver si están obstruidos los riñones, para estudiar próstata. Igual tenemos que hacerlo en otro lugar, costo para el paciente por transporte, costo por alimentación, gasto de tiempo también, gastamos el otro recurso que está allá. Es bien molesto en ese sentido. ¿Por qué se dañaron los equipos? El hecho de la infraestructura eléctrica. Son pacientes con enfermedades y patologías crónicas, o sea, y aquí todos los pacientes nos vienen con 5 diagnósticos previos. Desde la juventud son pacientes diabéticos, cardiópatas, con artritis, con trastorno del insomnio, o sea, con varias patologías, y son pacientes polimedicados. O sea, eso es una de las diferencias con respecto a un paciente con una sola patología. Los equipos se dañaron. ¿Por qué se dañaron? Bueno, hay problemas a nivel de la conexión eléctrica de acá. Ya en 3 ocasiones han habido incendios por la parte de electricidad, y que aparentemente eso a repetición ha ocasionado daño bastante fuerte a nivel de los equipos. Y pues es lo que estamos ahorita, quedamos en 0 con el equipo de rayos X y en 0 con el equipo de ultrasonido. Y son dos cosas que nos hace, mover impacto, porque aquí nos viene un paciente con un cuadro respiratorio, y para poderle dar manejo, además de la parte clínica, necesitamos un complemento radiológico. Y entonces, ante la limitante que se pueda tener en eso, muchas veces se tiene que derivar al paciente a otra unidad para poderle dar solución posteriormente. Teniéndolo aquí, obviamente eso no pasaría. Y aquí manejáramos, vemos qué es lo que normalmente estábamos haciendo antes. Cuando tomábamos la placa, ya uno decidía y veía al paciente. Tiene una neumonía, pero lo podemos manejar en la casa y lo voy a citar en una semana para verlo. Ahora no. Ahora yo lo tengo que mandar al hospital. Ahí en el hospital hacerle sus estudios y pues derivarlo otra vez, viene de regreso, y pues son pacientes mayores, son pacientes que andarlos de un lado a otro
O sea, se cansan, se agotan y muchas veces no se puede hacer. ¿Qué es lo que se opta muchas veces cuando se requiere algún estudio diagnóstico, por lo menos ahorita que no tenemos? Es hospitalizarlo. Ahorita tenemos en peligro todito. Yo creo que desde todo, desde nuestros aires acondicionados, los megatoscopios, porque constantemente se tiene problemas con la electricidad. Se va, se viene y pues obviamente eso, normalmente tenemos en cada consultorio equipos de atención, ya sea megatoscopio y los equipos que se ven para la parte oftálmica y para la parte de los oídos. Y son equipos que son valiosos y cuando se nos dañan, pues hasta ahí nomás van a quedar. Aproximadamente entre 300 y 400 pacientes atendemos en consultas diarias. ¿Qué tan serio es el problema energético? Pueden dañar, por ejemplo, los electrocardiogramas, estamos haciendo los electros, la luz se nos va, entonces el equipo se apaga sola, las computadoras se apagan. Entonces son problemas que de repente pues nos preocupan, que nos vamos a quedar sin equipos para brindar una mejor atención de calidad, que nosotros es nuestro perfil y es nuestra visión brindarle a nuestros pacientes. ¿Hace cuánto le dio un derrame? Hace 20 años. 20 años. Me dio derrame y después caí con diabetes. Y estoy complicada, padezco el corazón, tengo osteoporosis. Ahora estoy quedando hasta ciega ya. Es por la diabetes, sí, que tiene, le dio glaucoma. Bueno, hora y media camino, porque me vengo en carro, porque no puedo montarme en bus. ¿Cada cuánto visita usted esta clínica? 3 veces al mes. Me mide el oculista, me ve la medicina general, medicina interna. Ahora que están dañados los equipos, ¿dónde hay que ir a hacerse esos exámenes? Bueno, vamos allá al Hospital Solidaridad, que es difícil también. Pagar otra carrera Es pagar y otro taxi. venir de regreso aquí. El beneficio del proyecto, pues es obvio, para nosotros constituye no solamente el poder estabilizar una serie, al menos pues una parte de lo que consideraríamos lo más importante, sino que también pues nosotros discutíamos que nos ponen una red independiente que nos estaría permitiendo tener autonomía energética en este país, que es un país precisamente con expuesto a muchos desastres naturales, ¿verdad? No van a invertir nuevamente en un equipo de rayos X si la parte eléctrica no es, o sea, si la parte eléctrica, aquí lo primordial, está afectada. Entonces, ahorita lo que están haciendo es tratar de buscar alternativas y obviamente no hacer grandes cambios, si de todas maneras se nos va a volver otra vez a dañar. Entonces, y obviamente, pues todos nuestros pacientes son los que se van a ver beneficiados. Dios va a cumplir, nos va a ver. Dios quiera que sí.